para que quede el registro de todo el cuento, ¿eh? Para que quede armadito. Le aparece ahí en el tema que está grabando, ¿cierto? Sí, sí. Ya, bien entonces. Entonces, yo voy a ir mezclando. Ustedes conocen diagrama UML, así que esto les va a hacer sentido al tiro. Entonces, vamos haciendo acá un primer bloque. Y este bloque que está acá es nuestro front. El front actualmente trabaja en un localhost 3000. Vamos a agrandar un poquito acá. Ese localhost trabaja en el lugar 3000. Ahora, ¿qué significa que esté en el lugar 3000? Bueno, es un puerto cualquiera que arbitrario que coloca arriba. ¿Ya? Acá hay un componente. Este componente es el componente web app. Bien. Entonces, aquí, esto que está acá, nosotros lo consideramos como el frontend. Ahora, el frontend, a diferencia de otros personajes y de otras cosas que se utilizan, necesita librerías, ¿ya? Entonces voy a detallar algunas de las librerías que son necesarias para que funcione. Para funcionar el frontend debería consumir servicios, por lo tanto ocupa algo que se llama @apollo client. Y también ocupa otra piecita, que es la que permite que uno se conecte a ese backend que se llama GraphQL. Bien. Ojo que esto que yo le estoy explicando ahora, no hicimos el ejercicio, ¿ah? O sea, buscar en alguna forma, algún video, alguna cosa, y no está. Así que esto que les voy a explicar va a ser como algo único hasta el momento, ¿ya? Yo creo que en algún momento van a meter esto a tutoriales, pero por ahora está ahí directamente de la documentación. La web app necesita de un Apollo Client y GraphQL. Nuestro backend, esto en la práctica, es otro servidor. Nosotros tenemos un backend puesto en el localhost 8090, ¿bien? Pero está en una dirección concreta. El middleware se llama GraphQL. Esto que está acá es lo que nosotros conocemos como el backend, ¿ya? Ese backend también es un componente. La diferencia es que nosotros tenemos acá un server app que trabaja también con un host, pero es de modo servidor y tiene APIs, ¿ya? Y este server app se conectan entre ellos. La conexión en UML, de acuerdo a los diagramas de componente, debería ser con un ice cream, que es esto de acá. ¿Bien? Entonces vamos a conectar con la forma correcta. Esto de acá se conecta aquí, a ese pedacito, que es el sentido de armar ice cream. Ahora este ice cream está al revés. Sí. De hecho, eso debería ir acá. Esa llamada pertenece a él. Y dejamos ahí. Bien. Ahora, ¿qué representa esto? Este arco representa el inicio y el fin de una llamada. Y ese puntito es de la forma en que se llamó, ¿ya? En UML. Entonces, esto que está acá, obviamente que la forma en que se van a comunicar vía TCP, ¿ya? La idea es que se comunican a través de la red y puede ser que estén los dos en el mismo equipo, o como puede ser que estén enrutados con un router y un switch, ¿bien? Cualquiera de las dos formas. ¿Qué es lo que tiene el servidor, el server app? El server app trabaja con otras librerías. Trabaja con Apollo Server Express. Ese fue el primero que hicimos, ya que trabaja con el backend. También trabaja con GraphQL. Entonces aquí tenemos ambas cosas y ambos motivos, ¿ya? Ahora, hay otro tema más. Cuando uno está trabajando con este backend, también hay otro personaje que está interviniendo.
ahora les tiene que hacer más sentido porque ha pasado más tiempo y obviamente la primera explicación que yo le hice a principio de semestre, ahora tiene ya más piezas ya construidas. Entonces aquí tenemos a nuestro Atlas MongoDB que está en una dirección ES2 en un cierto clúster. Esto está en Amazon, así que muy probablemente esté por ahí. Vamos a colocar esto un poquito más allá para que me alcance un poco el espacio. Bien, y también hay un componente. Este componente de acá es nuestro server MongoDB. ¿Ya? O sea, aquí estamos con el servidor de MongoDB. También hay un ice cream que enlazan a estos componentes de esta forma. Ahí. Y vamos a colocar ahí. No agarró. Siempre tiene sus cositas. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí. Me queda un arco de más. No, pero lo voy a unir con una línea. Ahí. Eso es para presentarlo bien. Ahí está. Entonces, también esto está comunicándose vía, todo esto también está haciendo vía TCP. Ya está conectado hacia el cuerpo. Entonces, tenemos este servidor, tenemos Apollo Express, y acá está el catálogo de MongoDB, en donde está conectado todo. Y esto aquí puede variar y puede ser cualquier cosa, que eso quiero que les quede claro. Esto se le llama generalmente el Service Backend. ¿Ya? El Service Backend varía, o sea, ustedes pueden colocar la pieza de software que a ustedes les plazca. En este caso está puesto un servidor más del Amazon, un servidor más cloud. Bien, entonces, esto que está acá representa a nuestros MongoDB, Express, React y Node. MongoDB, React Node. Y esto que está acá se conoce también como el stack tecnológico. ¿No tenía audífono? ¿Sí? Es que me molesta el ruido, si no me voy. Ah, ok. No, entonces me voy para relax. Ah, yo no escucho el ruido en todo caso, ¿eh? Se escucha. Ah, no, profe, es que estamos dos en la misma sala. Ah, perfecto. Ya. Yo igual voy a poner audífonos por si acaso porque aumenta mejor el sonido, ¿ya? Ahí sí. ¿Me escuchan mejor o no? Sí, sí. Ya. Bien. Entonces, desde acá, esto es el stack tecnológico que uno utiliza. Ahora, ¿dónde está cada pieza? Cada pieza estará en este caso, por ejemplo, aquí está nuestro React y también está nuestro Express y también está Node. Ya, fíjense que en todo este caso, que es el de nuestro frontend, ya tiene varias piezas del lado del stack tecnológico completo. También, si vemos en estricto rigor qué es lo que está en este server app, se van a dar cuenta que no están todas las mismas piezas. En el server app, en el backend, van a encontrar que está solamente, en este caso, está MongoDB, está Express y está Node. Si se fijan, entre cada traspaso que van dando, van variando algunas cosas. La más significativa en el frontend va a ser React y la más significativa en el backend va a ser MongoDB.
que es para poder administrar y hacer las consultas, el find, el delete one, todos los que están asociados al NoSQL. Bien, hasta ahí esto lo que es al momento. En el frontend existen varias formas de comunicarse. En el front uno tiene, para poder comunicarse hacia ese backend, tenemos dos métodos. Uno es Ajax, que es el que les mostré haciendo la pega manual. Y el que les voy a mostrar ahora es uno que reemplaza tanto a Ajax como la otra forma que se llama Axios. ¿Bien? Entonces, aquí hay otra forma de comunicarse que tiene un efecto más inmediato en términos de código, o sea, es más directo y tiene menos cosas que hacer, que se llama Apollo Client, ocupando el protocolo Apollo Client. Obviamente que acá, si uno ocupa ese protocolo, está, pero absolutamente en concordancia, en sintonía con lo que es el protocolo que está ocupando el backend. El protocolo del backend es el que ocupa es Apollo Server. Entonces, es como natural de que uno vaya trabajando con las mismas herramientas que disponen los mismos proveedores, ¿ya? Así que ahí ya trabaja mejor. Bien, ahora vamos con lo nuevo, ya para un poco compartir este cuento. Lo nuevo es que ahora hay que configurar este frontend y hay que hacerlo para que tenga Apollo Client. Y eso no es una tarea que es tan directa, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es configurar a la aplicación en términos de dónde uno reemplazar las piezas para que se puedan estar constantemente conectados a GraphQL. Entonces ahí vamos a tener una gran pieza que hay que ir a reemplazar y lo vamos a generar como un contexto. Yo voy a colocar, prefiero generarlo como un bloquecito, ¿ya? Así. Entonces hay una gran pieza en todo este cuento. Vamos a dejar así para que tenga colores. Hay una gran pieza que tiene React, que cuando uno divide el proyecto React tiene varias piecitas. React, cuando uno tiene el proyecto, lo primero que uno tiene es un public. ¿Ya? El public generalmente uno lo asocia directamente al index HTML. Bien, también tiene otra carpeta, vamos a colocar aquí con un slash para que se entienda que una carpeta, también tiene otra carpeta que es el src, ¿ya? Y dentro de src, la parte que es la concreta, la que tiene casi toda la configuración global, se llama index.js. Esto podríamos decir que es lo global. Luego tenemos otra configuración que es src, que llamamos app.js, que es donde efectivamente aquí está el front. Luego tenemos otro src donde dividimos el trabajo del front y lo convertimos en otras cosas que le llamamos components. Y desde aquí nosotros tenemos un montón de elementos en donde estos van a ser piezas visuales, ¿ya? O los componentes en sí. Luego tenemos otro src que se llama mocking, en donde tenemos un montón de datos de prueba. ¿Bien? Tenemos datos de prueba ahí. Y los otros son ya estructuras que tienen ya los proyectos Node, ya que eso ya lo explicamos, pero en términos simples, el package.json o JSON es el que tiene la configuración. Ya, hasta ahí es lo que uno podría visualizar con React y con Node instalado. Entonces, para poder lograr el objetivo de instalar Apollo Client, se necesita hacer un primer paso, que este lo vamos a llamar como una etapa. La primera etapa, vamos a decir que es la etapa de instalación de Apollo Client. Bien. Funcionando mucho. Entonces, la instalación de Apollo Client requiere de un comando, ¿ya?
que es uno que es bastante ya conocido, que se llama yarn add arroba apollo /client. El otro es yarn add GraphQL, que lo debe tener sí o sí. Tiene bastante simpleza la instalación, así que en ese sentido apoya harto. Entonces, primero en la instalación de Apollo Client, que es instalando esas dos cosas. Ahora, esas dos cosas instaladas se tienen que configurar. Hay que buscar una forma de dónde ir a administrarlo. Y bien, existe una parte dentro de este index.js, que es la que te permite tener esta conexión directamente, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace después de armar esto es ir a modificar. Entonces vamos a colocar acá, la segunda etapa es la modificación del index.js, ¿ya? Y le hago el recordatorio de que ese index.js representa a lo global, ¿bien? Eso es lo global. Entonces, la modificación de esto, ¿qué implica? Tiene varias piezas. La primera es que hay que importar las cosas ya instaladas. O sea, aquí import, hay que hacer un import de llaves. Acuérdense, cuando son llaves, significa que estamos invocando un subcomponente. Entonces, Apollo Client. Luego tenemos esta pieza, es una pieza maravillosa de software, ¿ya? Porque te hace un trabajo que en la semana pasada nosotros estuvimos haciendo eh, un Axios, y en el Axio ocupábamos dos cosas. Uno era el use state y el otro era use effect. Entonces, estas dos cosas hacían variables de paso y métodos para poder guardar cosas. O sea, uno llamaba a una URL externa y esa URL externa, uno se traía la data, la dejaba en una variable que se llamaba posts, que es la variable state, y después uno la podía recorrer y hacer un código visual, o sea, mostrar una select o una tabla, lo que sea. Acá uno se ahorra, ahorra ese trámite haciendo un in-memory cache. ¿Qué significa eso? Que cada vez que se requieran hacer queries o se requieran hacer mutaciones con GraphQL, uno tenga la capacidad de poder llegar y llamar directamente a esto y trabajarlo sin necesidad de ocupar los state. Entonces, te crea las variables por ti, te lo administra. Entonces, es bastante cómodo para programar. Y las otras cosas son la típica que es Apollo Provider y el otro que es para poder hacer las consultas en el lenguaje de GraphQL que se llama GQL. Bien, y esto obviamente tiene que todo ser instalado desde Chrome. Todo está en @Apollo Client. Todo está ahí. Entonces, esa primera importación es la que va a dar cuenta que tenemos instalado el Apollo Client. Lo siguiente, ya en este cuento, es hacer efectivamente la conexión a este servidor, o sea, conectarse al backend. Entonces, lo siguiente que se modifica en el index.js, se crea una variable, ¿ya? En este caso una constante, pero es una especie de variable que sería client igual, luego new Apollo Client. Y aquí es donde uno coloca la configuración de esto. En la documentación oficial de esto sale una configuración, pero que no funciona para nuestro caso, porque acá se está ocupando lo que se llamarían los sandbox. Nuestra caja de arena que estamos nosotros funcionando es un lugar de prueba. Entonces necesita de otro tipo de configuración.
Entonces acá tenemos que colocar, en vez de lo que dice la documentación, http localhost 2.8090, que es el servidor que está GraphQL, eso es lo que sale de la documentación, hasta ahí. Pero nosotros tenemos que agregar otro slash y colocar GraphQL. De esta manera, entonces va a tomar, en este caso va a tomar en donde está actualmente instalado el middleware de APIs que tiene nuestro proyecto. Entonces acá agarra otro tema que sería el maravilloso, que es el caché, y le dice new in memory caché. Esto que está acá facilita el tema, pero máximamente. O sea, muy cómodo. Bien, esto también se degenera en el mismo index.js. Luego, si quieren probar si efectivamente esta conexión está funcionando, pueden hacer un tercer paso que es un test. Esto es opcional, pero sirve igual por si quieren ver si con ese pequeño trozo de código efectivamente logran algo. Entonces, test index.js. Voy a colocar entre comillas, esto es opcional. ¿Ya? ¿Cómo se genera este test? Se hace desde un client.query, abre paréntesis llaves, luego query dos puntos, y colocan GQL, tilde grade, que se recuerden que es el tilde que va desde la parte superior izquierda a la inferior derecha. ¿Ya? Y luego de esto, query, por ejemplo, get usuarios, que es el que ocupamos nosotros de prueba, y luego get usuarios, abre llaves, ID, email y pass. Bien, en esta forma entonces estamos generando un código que nos permite probar si es que efectivamente está funcionando. Luego de esta última llave, hay que cerrar el tilde grave, ahí está cerrado tilde grave, luego coma, luego cierre de llaves y cierre paréntesis. Ahí está cerrado el client. Y ahí mismo, punto, then. Eso es cuando uno coloca después de una llamada, como esa, que hace una promesa, uno puede después decir, bueno, cuando ocurren las cosas bien, then. Cuando ocurren las cosas mal, er. Entonces, ahí uno lo administra. Luego acá, result, de función flecha, y de esa función flecha vamos a decir console.log result. Y con esto ya tienen ustedes una evidencia de que efectivamente este código funciona. Bien, con eso ya pueden armar el cuento. Y la parte importantísima de todo este ejercicio es que hay una modificación que tiene que hacerse en la parte que es el despliegue, donde se hacen todos los renders de React, se tiene que desplegar. O sea, aquí viene el reemplazo de, que llamaríamos React.strict.mode se reemplaza por el Apollo Provider. Eso es clave. Ya, si no está esta modificación, van a tener problemas con el tema de poder cambiar o llamar a cualquier mutación o query. Entonces, desde aquí, ¿cómo se genera eso? Cambiando, yo voy a colocar las dos piezas que se reemplazan. Aquí voy a llamar hasta la anterior. Esta es la anterior y o copiar y pegar otra más y vamos a dejar acá la nueva. Bien, ¿cuál es la anterior? Es un tag que ya estaba escrito que se llama react.strict mode, venía así, y luego acá una app, así, y luego cierre de react.strict mode. Y eso que está acá, entonces es lo antiguo. Lo nuevo tiene que ser acá Apollo Provider
Y aquí es donde se enlaza todo. Client igual, llaves, client. Acá se enlaza en esa acción, en ese atributo client, ustedes se enlazan al GraphQL del servidor. O sea, aquí hacen esta conexión entre esta web app y el server app, que sería del frontend con el backend. Entonces, aquí es donde uno va a llegar a hacer esa separación. Entonces, aquí también va la misma app y se cierra el Apollo Provider. Bien, entonces ese reemplazo ya finiquita lo último que se necesita para poder usar al Apollo Client. Pero acá son puras facilidades, son capacidades de cosas, pero no ha ocurrido la cosa en sí. ¿Ya? Entonces, desde aquí se puede ya hacer el otro proceso para poder armar este cuento. Esto es de la instalación. Ahora voy a dejar una flechita para que pasemos a lo que sería la ejecución. ¿Ya? Entonces, aquí esto me habilita para poder armar un pequeño procesito y pueda utilizar al GraphQL. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para utilizar a GraphQL? Entonces, vamos a la primera cosa. Sería, lo primero es, hay que modificar a app.js. Recordatorio de esto, el app.js, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hace? De este resumen es, el app.js finalmente es el front. Bien, entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Entonces, para el front, lo primero que se necesita es que uno llegue e importe lo necesario para modificar la app. Entonces, lo primero es import llaves useQuery, GQL. Esas son las dos piezas. ¿De dónde sale esto? Va a salir from la importación de @Apollo Client. @Apollo Client. Desde ahí sale todo. Eso es lo primero, importar. Lo segundo a realizar es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un query, vamos a hacer una mutación. ¿Qué se va a hacer? Entonces, lo segundo es declarar el query o la mutación. Entonces, desde acá, ¿cómo se declara eso? Esto es muy parecido a los valores que estaban en el test. Entonces, aquí se hace lo siguiente. Se declara una variable, const, y como es un const, generalmente se deja así. Get, en este caso voy a colocar usuarios. Bien, es igual a SQL, tilde grave, y aquí empieza el cuento. Aquí tiene que estar utilizando. Entonces, desde aquí tenemos el query. Query, get usuarios, llaves, get usuarios, llaves, y de acá se colocan la salida, sería ID, email, pass, cierre de llaves y cierre de llaves. Con esto tenemos declarado qué es lo que va a suceder. ¿Ya? Vamos a consultar a los usuarios, le vamos a pedir todos los usuarios, quiero el ID, el email y el password. Ahí está la declaración. Lo tercero que tiene que ocurrir es, uno declaró algo, una intención de lo que se va a hacer, pero hay que decir, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Ya? Entonces, lo tercero es declarar el componente visual a desplegar. Entonces, acá yo voy a hacer un componente muy sencillo, que lo único que haga es armar una lista, pero se va a entender el proceso, ¿ya?
Entonces, este componente va a ser una función que se llame mostrar usuarios, cuyo único propósito es mostrar en un listado a los usuarios. Y ese mostrar usuarios tiene una constante. Y aquí hay una cosa que es bastante cómoda cuando uno tiene que armar efectos. Por ejemplo, lo típico es que uno diga, bueno, sabes que voy a consultar a los usuarios y se van a demorar un tiempo. Ya van a estar cargando y de repente cuando termina de cargar, ahí me muestra la data. Bueno, todos esos estados ya están hechos, están prehechos. Entonces no necesitan armar algo más. Agustín, sí, por supuesto. Te voy creo que no. Pero tengo que guardarlo en un drive. Déjeme. Google Drive. Voy a poner un nombre. Ahí. Ya. Entonces, un poquito, vamos a cambiar el nombre. Esto lo vamos a llamar el full stack. Dar. Y vamos a hacer del full stack, luego compartir. Y vamos a poner guardar como en Google Drive. Voy a poner sí, carpeta raíz. Bien. Un momentito, que me llaman por teléfono. Se agotó, se apagó solo. Ya. Entonces aquí debería poder compartir. Vamos a hacer cualquiera que tenga el vínculo. Copiar el vínculo. Y ahí está. Agustín, ahí está. Listo. Bien. Luego de esto, aquí es donde vamos a hacer esta magia. ¿Ya? Entonces hay una cosa muy cómoda aquí, que es cuando uno dice, bueno, quiero que muestre que está cargando. Entonces hay un estado que está en el momento que uno hace la query, que se llama loading. Hay otro estado que es cuando ocurre un error. Hay otro estado que es, más que un estado, la data en sí, data. ¿De dónde viene esto? Viene desde el use query y abre paréntesis y vamos a mezclarlo con get usuarios. Ahí le estamos pasando efectivamente esa query. Bien. O sea, ahí ahí estamos listos. Entonces, después de eso, cuando uno ya tiene declarado esa query, entonces uno tiene que llegar e indicar cuáles son las acciones que va a ocurrir en el loading y cuáles son las acciones que va a ocurrir en la parte de donde dice error. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar if está cargando, if loading, return, abre paréntesis y vamos a colocar un párrafo y vamos a decir que está cargando. ¿Ya? Así. Y con eso tenemos un estado. Ahí ustedes pueden colocar si quieren un GIF animado o un blocker. Hay muchos que se pueden colocar y que queden vistosos. Return P, vamos a decir error. Algo simple para este efecto. Bien, al hacer eso, entonces uno ya tiene controlado en el momento en que carga y en el momento que hay un error. Si ninguno de estos dos casos está, si yo que ya pasó desde allí hacia más abajo, significa que ya no está ni cargando ni hay errores, entonces ahora hay que hacer la pega. Entonces return, abre paréntesis y en este abre paréntesis vamos a colocar la lista. Entonces aquí UL y luego data punto
en este caso get usuarios, que es el que está llamando. Y como get usuarios es un arreglo de muchos objetos, muchos datos, entonces aquí vamos a decir que vamos a hacer el map. En este map vamos a tomar objeto a objeto, vamos a sacarlos y convertirlos en otra cosa. Bien, y cierre de CUL. Ahora, ¿en qué cosa se va a convertir esto? Entonces, aquí vamos a dejar que cierre de UL ahí. Ahí. ¿En qué se va a convertir eso? En esto así. Ese es el map. Ahí está. Y vamos a dejar de esto un código. Y el código va a ser un list item, que tenga un key, que sea equivalente al obj.id, y lo que muestre que sea llaves obj.email. Y eso es lo que va a mostrar finalmente al usuario. Entonces, esto que está acá, cada vez que llamen a esta función, entonces lo que va a hacer es ir a ejecutar un query, que sería ir al backend, va a comprobar la carga y los errores y va a retornar una lista. Ahí ustedes pueden cambiar eso, lo pueden cambiar por el objeto que se les plazca, ¿ya? Con el que quieran representar. Y el resultado más o menos va a ser algo parecido. Aquí tengo un paréntesis de más. Ese. Ya. Entonces, aquí está la función. Ahora falta la última parte. Porque está todo dispuesto. Está la query. Está el que va a tomar ese query y lo va a transformar en una pieza visual. Falta el que muestra las cosas. ¿Ya? ¿Quién es el que despliega? Entonces, en el cuarto lugar, vamos a colocar acá el despliegue del componente visual. Bien, ¿y eso en qué forma ocurre? De una forma muy sencilla, ¿ya? Aquí simplemente uno va a la declaración de la aplicación, o sea, vamos a la definición de la app, y en esa app vamos a decir que ahí, en esa app, hay un return, y en ese return lo que va a suceder ahí es que tiene un div, luego tiene un cierre de div, y vamos a mostrar esa lista, que sería simplemente colocar, mostrar usuarios. Bien, y cierre mostrar usuarios. Y ahí ustedes en este mostrar usuarios, que este está hecho para hacerlo todo en el mismo archivo app.js, pueden hacer todos los componentes visuales que les plazcan. Eso es la idea de lo que vimos en las semanas pasadas, de uno llegar y componentizar. En ese sentido, ustedes pueden crear todos los archivos que quieran y dejarlo en la carpeta components y utilizarlo donde más les convenga. Bien, y así poder trabajar con esos aspectos. Entonces, aquí en esta explicación les digo cómo es el mecanismo, cómo funciona el tema de conectarse vía Apollo Client y cómo extraer esa data y después visualizarla.